Muy bien, buenas tardes a todos. Esta es nuestra segunda sesión de PAI 111 y vamos a trabajar con interfaces, implementaciones y encapsulamiento. Me faltó comentar algo del capítulo previo. Seguramente ustedes escucharon de algunos conceptos básicos de programación orientada a objetos que son herencia, encapsulamiento y... ¡Ay! Se me acaba de ir. A ver, denme un momentito. Como les digo, ya el alemán se me está pegando y ay, se me fue el nombre. Ahorita les recuerdo el concepto. Sí, polimorfismo. Gracias, Gerardo. El polimorfismo es lo que nosotros vimos con los métodos especiales de la sesión previa. ¿Cómo funciona el polimorfismo? Y es algo que voy a añadir aquí. Es más, este capítulo se va a llamar Atributos, Métodos Especiales y Polimorfismo. Normalmente los lenguajes orientados a objetos utilizan el tema de polimorfismo para poder ejecutar un método que sea compatible con los datos que se están utilizando. Como cuando nosotros vimos tanto el tema de sobrecarga de operadores como estos de rep, str y format, es la manera en cómo funciona el polimorfismo en Python. Lo que va a hacer Python es, cuando se encuentra un operador, va a buscar un método que sea compatible tanto de un lado como del otro. El método que sea compatible es el que va a poder utilizar. Entonces, como aquí ocurre, como vimos, por ejemplo, con la suma, y lo pudimos ver aquí, el método add de un objeto tipo float no va a funcionar. ¿Qué es lo que va a hacer Python y cómo funciona el polimorfismo? Cada vez que se encuentre este operador, va a explorar los métodos de cada uno de estos objetos y el que sea compatible es el que va a poder utilizar. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos este tipo de operadores, el resultado era 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay un método para los booleanos ligado a AND. De hecho, lo vamos a ver. Si yo le doy dir bool, se van a encontrar con este método AND. Lo que va a hacer Python es escoger uno de los dos que sea correcto. Y en este caso, va a tomar el primero, que es este y este. La implementación de AND, este de aquí, lo que va a decir es que en caso de que sea distinto de 0, o sea, que pueda ser true, va a tomar al último valor, al segundo valor que yo estoy colocando. Fíjense. True. Este no lo había hecho nunca, déjenme ver si es compatible. Vamos a ver el otro. Voy a utilizar paréntesis. No me está funcionando en el método antes. Déjenme ver qué es lo que estoy haciendo aquí. De hecho, como les decía, nunca lo había hecho. Va a buscar este tipo de métodos.
Déjenme pido la ayuda de este de aquí. Help. Regresé esto y el valor. Bueno, lo voy a revisar para que quede bien en los apuntes y no perdamos tiempo. Por aquí debo de tener algún problema. Creo que es rand. Cualquiera de estos puede ser. Entonces déjenme lo reviso. Lo que va a hacer es utilizar cualquiera de estos métodos. El que sea compatible es el que va a regresar. Y en este caso, lo que está regresando la implementación es el último valor. Aun cuando yo tengo aquí un booleano, está tomando el último valor. Esto es el polimorfismo. Polimorfismo es, tengo dos métodos, tengo un operador, y dependiendo del contexto y de que sea compatible uno con otro, uso un método o utilizo el otro. Ese es el concepto de polimorfismo. No sé si queden demasiadas dudas. Y todo es a partir de este tipo de métodos. Otra vez, no es magia. Ustedes tienen un contexto, tienen objetos que comparten estos métodos y el método que sea compatible es el que se va a utilizar. Si ninguno de los dos métodos es compatible, entonces va a marcar un error. Como sucede, por ejemplo, aquí. En 2J. El método add de los complejos, de los objetos tipo complex, pues obviamente no es compatible con este tipo de dato que acabo de crear, con esta clase que acabo de crear, con el objeto que pertenece a esta clase. Y de todas formas, tampoco es compatible. Perdón, voy a crearlos. Ahí está. ¿Dónde está cuadros? A ver, defino superficie cuadrada. Cuadros ya está. Y ahora sí. Yo estoy colocando un not implemented error. Lo que hizo fue tratar de buscar en 2J un método add compatible. No lo encontró y vino al otro. Es más, vamos a colocar esto al revés. 2J más el elemento con índice 1 de cuadros. Fíjense qué pasó aquí. Cuando cambio yo el orden, me marca errores distintos. Este error es de los objetos tipo bool cuando utilizo el operador add. Este otro error es del objeto que yo creé e instancié. Así funciona el polimorfismo. Busca uno que sea compatible y si no hay uno compatible, tiene que regresar un error. ¿Queda claro? Este capítulo lo voy a extender un poco, de hecho lo van a ver en los siguientes apuntes, para colocar algunos ejemplos de polimorfismo de este tipo. Así ustedes van a poder entender de qué se trata esto. En muchos de los casos, cuando ustedes les hablan polimorfismo, es uno de los conceptos más difíciles de entender. De bueno, ¿cómo es que a partir de un contexto yo puedo generar una operación u otra? Lo que nosotros hacemos es implementar, como sucede con los operadores, un método que sea compatible. Y si es compatible, se ejecuta siempre el que no levante una excepción. De eso se trata esto. No sé si les queda claro.
¿Todo está correcto con el tema de polimorfismo? Muy bien. Voy a cerrar esto y entonces nos vamos al cuarto capítulo. Interfaces, implementaciones y encapsulamiento. Este es otro concepto que es básico cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos. Primero les voy a hablar sobre lo que son las interfaces y las implementaciones. Por favor, los que vienen del mundo de Java, no estoy hablando de interfaces, de ese, pues ahora sí que ese invento que se aventaron en Java para crear precisamente interfaces de este tipo. Este es el concepto genérico de interfaz. Y ahorita vamos a hablar de él. ¿Cuál es el objetivo de la programación orientada a objetos? Es crear código reutilizable, modular, interactivo y preferentemente desacoplado. En inglés lo van a encontrar como decoupled. ¿Qué significa esto? De que yo puedo tener código, como lo hemos visto, que tengo módulos, que lo puedo tomar en cualquier momento y añadirlo a mi sistema, que puede interactuar independientemente de los elementos que yo estoy utilizando, como una pieza de Lego, pero desacoplado. Desacoplado es la parte más difícil de todo esto. Desacoplado significa que yo puedo sustituir un elemento por otro y el sistema no queda inestable. Cada uno de los componentes está, digamos que es autónomo y que está hecho de tal manera que el sistema no puede caerse si lo sustituyo o lo elimino. Esto del desacoplado es uno de los grandes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a generar sistemas monolíticos. ¿Qué es un sistema monolítico? Es un sistema en donde es un todo el sistema al que nosotros nos estamos refiriendo. Y si quitamos una pieza o modificamos un componente, todo el sistema se nos viene abajo. Corre un gran riesgo, se coloca en estado inestable. El objeto de, por ejemplo, los microservicios o utilizar las lambdas famosas o utilizar programación funcional y crear agentes, seguramente ustedes han escuchado de AK o de... ¿Cuál sería el otro? Bueno, RabbitMQ o Kafka. Estos proyectos son gestores de mensajes. Estos proyectos lo que hacen es enviar información y ustedes van a tener lo que se conoce como agentes. Hay varios patrones, el más común es el pub-sub o tienen uno que se llama transmisión, se me fue también el nombre en español, broadcast, etcétera, etcétera, que estos gestores de mensajes los van a enviar. Simplemente están enviando mensajes. Van a tener agentes que van a procesar el contenido del mensaje y van a regresar algo. Y el gestor de mensajes lo va a cachar y va a ver si es correcto o no. Si manda un mensaje y después de cierto tiempo no hay respuesta, simplemente lo vuelve a mandar. Esta es la arquitectura que nosotros utilizamos para generar contenido en donde los agentes pueden ser destruidos, pueden fallar, pueden no funcionar, pero son sustituidos automáticamente. El decoupling es mínimo con este tipo de estructuras. En esto se basan los microservicios, en esto se basan los agentes, por ejemplo, como WhatsApp. Utiliza agentes que se encargan únicamente de recibir información, procesarla y soltarla otra vez para que el gestor de mensajes pueda utilizar la información y enviarla a otro agente y así sucesivamente. Al final de cuentas, ese es el objetivo de la programación orientada a objetos y bueno, inclusive la programación funcional. Rodrigo, me estás poniendo una liga interesante, la voy a poner aquí. ¿Cuál es la diferencia entre polimorfismo y sobrecarga?
Ah, muy interesante. Dices, un método está sobrecargado si dentro de una clase existen dos o más declaraciones de dicho método con el mismo nombre pero con parámetros distintos, por lo que no hay que confundirlo con polimorfismo. Sí, efectivamente. Esto es una sobrecarga de métodos. ¿A qué se está refiriendo esto? Muy buena referencia. Yo puedo tener métodos del mismo nombre dentro del mismo objeto. Es más, mañana, recuérdenlo para el viernes, les voy a traer sobrecarga de métodos. Esto no es sobrecarga de operadores. Dice, un método está sobrecargado si dentro de una clase existen uno o dos más de ellos con el mismo nombre pero con parámetros distintos. Entonces tú tienes dos métodos add dentro de la misma clase. Eso es una sobrecarga de métodos. No sé si queda claro. Y muchas gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un ejemplo de lo que son las sobrecargas de métodos. Desacoplado significa no solo independiente, sino que además el sistema no se queda inestable si tú quitas una pieza o la sustituyes. Desacoplado, por ejemplo, significa que tú tienes un sistema en donde a lo mejor se cae el front-end del banco, pero tus transacciones siguen funcionando. Eso significa desacoplado. Y entonces vamos a hablar de ACID y vamos a hablar de otros tipos de implementaciones y de tecnologías y de conceptos que permiten que los sistemas no queden inestables. Entonces, bueno, recuérdenme por favor hablarles de sobrecarga de métodos. No es lo mismo sobrecarga de métodos que sobrecarga de operadores. Entonces, bueno, vamos a continuar. Muy buena referencia, muchas gracias. Ahora, por lo general, los métodos tienen la finalidad de tres cosas. Modificar el estado de un objeto. ¿Cómo se hace? A través de setters. Exponer componentes específicos del estado de un objeto que se hace a través de getters. Y es posible interactuar con otros objetos. Aquí, nosotros podemos no necesariamente modificar el estado o regresar información. A lo mejor lo que hacemos es conectarnos a una base de datos con otros componentes para que quede más claro. Esto es lo que hacen los métodos. Modifican el estado del objeto, exponen información para que sea consumida por otra instancia, por otro método de otro objeto, o interactúa con otros componentes del entorno de una aplicación. Entonces, a lo mejor este método no me regresa nada, pero escribe una base de datos. No hay un get, tampoco hay un set, no hay cambio de estado, pero sí hay una operación. Vamos a estar, cuando hablemos de interfaces, el set y el get son importantes. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz define las reglas a partir de las cuales un método puede comunicarse con los métodos de otros objetos. Yo tengo que generar unas reglas. Estas reglas me permiten a mí interactuar con otros objetos. ¿Qué significa esto? Y voy a salirme un poco del tema de la programación y vámonos a las cosas mundanas. Y una interfaz, si ustedes voltean y ven el enchufe en el que está conectado su computadora, bueno, aquí en México nosotros tenemos una interfaz para conectarnos a la corriente. Estamos hablando de que son dos barritas paralelas en donde podemos nosotros meter un enchufe. O tenemos dos barritas paralelas y un agujero circular, que es cuando nosotros tenemos la corriente aterrizada. Si nosotros hacemos esto, sabemos que vamos a tener dentro de un rango permisible
una corriente de 110 volts con, creo que son 2 amperes, no, 110, sí, creo que sí es a 2 amperes. No, es a 1 ampere. Es más, vamos a hacerlo. Corriente alterna, 110 volts o 120, 110 volts. Si nosotros estamos en otro país, como sucede con Argentina, vamos a tener otro tipo de interfaz, otro tipo de toma de corriente. Esta toma de corriente es de 3 patitas, nada más que tienen otras posiciones. Vamos a ver si podemos ver una aquí. Es esta de aquí. La interfaz es cómo yo voy a conectar mi equipo electrodoméstico con el enchufe, con la toma de corriente. Aquí estoy yo definiendo interfaces. No me interesa de dónde viene la energía. No me importa si viene una planta hidroeléctrica, no me importa si es energía solar, no me importa si es energía eólica. Yo lo que voy a siempre suponer es cada vez que yo enchufe mis aparatos a la corriente, voy a tener en este caso 220 volts. Si yo tratara de conectar un equipo de 110 volts a uno de 220, pues tendríamos un problema porque seguramente el aparato se quemaría o fundiríamos por ahí algún fusible o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque los aparatos que nosotros tenemos, por ejemplo, en México, están diseñados para trabajar a 110 volts. Esas son las interfaces. Las interfaces son las reglas de cómo un objeto interactúa una de dos, con su entorno o con otros objetos. Lo que tú tienes ahí, Daniel, y es un buen comentario, ustedes seguramente se han preguntado por qué son tan grandes estos ladrillitos que utilizamos para conectarnos a la corriente. Lo que tenemos nosotros ahí es un transformador. Y entonces lo que dice este transformador es, yo sí puedo soportar 110 y 220. Lo que tú tienes que cambiar es el cable que va a la toma de corriente. Los fabricantes de equipos de cómputo hacen estos ladrillos precisamente porque normalmente si es una laptop vamos a viajar y es muy probable que pasemos de 110 a 220 y no vamos a quemar nuestros equipos. Lo que sí, tenemos que cambiar las entradas. No sé si queda claro el tema de interfaces. Ahora, la implementación es lo que viene después de la interfaz. Si yo conecto el enchufe y embona correctamente, lo que yo espero es que una vez que se transmita a través de la corriente eléctrica en las transmisiones de alta tensión, pase a través de otro transformador y sea un transformador de alta a baja tensión. Si yo me quisiera conectar directamente a los cables que están por encima de nuestras cabezas, justamente están por arriba y por eso están tan altas los postes de los cables, es porque si tocamos uno de esos vamos a morirnos, porque trae una gran tensión. Mientras mayor sea la tensión, hay menos pérdida de la transmisión de energía. Sin embargo, es tan fuerte la corriente que tenemos nosotros que bajarla para que sea de uso doméstico. A nosotros realmente no nos interesa cómo llega a la alta tensión, el transformador que llegue a baja y luego tenemos un regulador de corriente. Realmente a mí no me interesa, a mí me interesa únicamente conectar mi tostador. Todo eso que está detrás es la implementación a partir de una interfaz. Lo que yo espero del otro lado, cuando tengo la implementación del otro lado, es que al conectar mi tostadora a la corriente, yo obtenga cierta cantidad de calor para que pueda tostar mi pan. A la Comisión Federal de Electricidad no le interesa que me estoy conectando, solamente le interesa cobrarme el consumo que yo estoy haciendo.
Esas son las interfaces y esas son las implementaciones. Así es, exactamente. Vemos líneas de distribución, alta corriente, tenemos corriente media y también tenemos bajo voltaje. Todo eso es la implementación. Pero para nosotros es transparente. Únicamente nos damos cuenta una de dos cuando se funde un fusible, que significa que hay variaciones de voltaje, o cuando no funciona nuestra computadora. Es lo importante de las interfaces. En ciertos lenguajes de programación, definir las interfaces es muy importante. Java nos permite generar, por ejemplo, el concepto de interface. Ahora sí. Y entonces hablamos de clases abstractas y de otro tipo de cosas. Fíjense, abstracción y clases abstractas. El capítulo se llama Interfaces, Implementaciones y Encapsulamiento. Y tenemos uno llamado Clases Abstractas. En Python la cosa es mucho más sencilla. Python es bastante, vamos a llamarlo así, es bastante pragmático. Si hay una interfaz que funciona correctamente, la voy a utilizar. Punto. Yo puedo definir una interfaz y Python, independientemente de la clase de la que provenga o el método que sea, la va a poder utilizar. Vamos a verlo. Voy a tener la clase dispositivo, que va a definir una interfaz muy simple. Primero tengo un método init, en donde yo tengo consumo igual a 50. Y voy a tener un método llamado duración. Lo estoy llevando al absurdo. Este método duración va a recibir argumentos para el parámetro energía. Aquí es donde yo defino una interfaz. El argumento para el parámetro energía debe de ser, para empezar, una lista o una tupla. La colección debe tener exactamente 2 elementos. El primer elemento debe de ser un número real. Me falta una L aquí. El segundo elemento debe de ser la cadena de caracteres watts sobre hora. Bueno, eso es un docstring que está definiendo cuál es la interfaz de energía. En este caso, yo tengo este if. Si el tipo de energía es ya sea tuple o list, y además esta diagonal invertida me permite a mí continuar la línea abajo. Y además, el tamaño de energía es 2. Y además, el tipo del primer elemento es un número. Y además, energía, el segundo elemento es watts sobre hora. Entonces regreso a esto. Fíjense todas las condicionales, todos los AND que tengo para este método. En caso de que esto no ocurra, value error. Vamos a crear el objeto tostadora y le voy a dar como valor de consumo 20. Tengo aquí tostadora llamando al método duración. Estoy ingresando un objeto tipo tuple en donde el primer elemento es un número y el segundo elemento es watts sobre hora. Estoy cumpliendo con la interfaz. La interfaz es todo esto. Y la implementación, esto de aquí nada más. Eso es lo que regresa. Si yo trato de utilizar el método duración y solamente coloco un valor,
value error, interfaz incorrecta. La interfaz se utiliza cuando me están enviando información, en este caso. Pero yo por el otro lado puedo estar enviando información y esa información tiene que ser enviada apegada a esta interfaz. Entonces vamos a ver implementaciones. Tengo la clase dispositivo, que es la que vimos allá arriba. Y tengo dos clases. La clase fotovoltaica, en donde el rendimiento es 500. Si se fijan, no hay un init. Y solamente tengo el método energía, que tiene el parámetro lúmenes. Y lo que va a regresar es lúmenes por rendimiento, watts hora. Si se fijan, regresa una tupla con estos dos elementos. Tengo la clase hidroeléctrica, en donde tengo el atributo 2000. Y tengo el método de energía, en donde en lugar de decir lúmenes, el nombre es litros. Y lo que voy a hacer es esta multiplicación. Voy a crear la función horas, en donde yo tengo una clase, que es fuente, y una cantidad. Y voy a crear una instancia de dispositivo llamado tostadora en esta función. Lo que voy a hacer es desplegar su consumo y voy a regresar el método duración de tostadora con una instancia de fuente, llamando el método energía en la cantidad que yo defino aquí. Si ustedes se fijan, por eso está en mayúscula. Estoy indicando que fuente tiene que ser una clase. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar la función horas con la clase hidroeléctrica y con el valor 500. Entonces mi dispositivo, que es tostadora, tiene este consumo y si yo le meto hipotéticamente 500 litros a la hidroeléctrica, este va a ser el rendimiento en horas de mi tostadora. Si ahora mi fuente es fotovoltaica y le doy 500 lúmenes, esto es lo que me va a rendir mi tostadora. Lo que estoy haciendo es implementar una interfaz para que puedan ser compatibles tanto la clase dispositivo como el método duración de dispositivo, como el método energía de fotovoltaica, debí de haber definido una interfaz compatible. Sé que es una interfaz al definir init. No, Gerardo. Init es el constructor. Es aquel método en el que tú inicializas los valores. Pero las interfaces es un acuerdo, como sucede también con los estándares. Es un acuerdo entre la persona que está enviando información y la que está obteniendo información. Al final de cuentas, inclusive, ya cuando ustedes ven temas de, por ejemplo, SOA, seguramente han escuchado los contratos. Bueno, este es de Salesforce, a ver. Los contratos, cuando nosotros hablamos de web services, definen interfaces. Estamos de acuerdo en cómo vamos a enviar la información y entonces estos contratos
tienen una definición de XML que puedo utilizar tanto con el que consume un servicio como el que está sirviendo el servicio. No necesariamente tiene que estar en el init. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, cuando manejamos JSON, es, bueno, no nos preocupamos por las interfaces, no te necesitamos definir un contrato, simplemente yo sé que lo que me van a estar regresando es JSON. Lo vamos a ver cuando programemos con con Django. Vamos a ver web services y les voy a platicar de cómo es que funcionan los web services. Lo que me interesa en este momento es que vean esto de aquí, de hecho lo voy a copiar. Esto de aquí son las reglas para que yo pueda utilizar el método duración. Si no ingreso esto tal como lo dice la interfaz, no la voy a poder utilizar. Aquí lo que estoy haciendo con horas es definir una clase a partir de la fuente y la cantidad de unidades que yo le estoy metiendo. Al final de cuentas, independientemente de si son lúmenes o litros, tengo que estar dando una cantidad de watts por hora. Hasta aquí estamos entendiendo el tema de interfaces y de implementaciones. ¿Todo bien? A partir de aquí viene el concepto de encapsulamiento. Aquí es en donde empezamos a ser muy heréticos con respecto al tema de la teoría de la programación orientada a objetos. En otros lenguajes de programación, yo puedo definir si un atributo o un método es público, está protegido o es privado. En otros lenguajes de programación, yo puedo decir, solamente vas a acceder a un atributo a través de un método. No vas a acceder directamente a este, no quiero que accedas directamente a este. En otros casos, yo te voy a decir, ¿sabes qué? No vas a tener acceso al algoritmo que está en este método. No lo puedes ver. No quiero que lo veas, es un secreto industrial. Y entonces lo que yo voy a hacer es únicamente exponer la interfaz, tú no saber qué es lo que hace por dentro y te va a regresar a través de otra interfaz la información procesada. Eso se conoce como encapsulamiento. El encapsulamiento me permite hacer dos cosas. Número uno, a través de una interfaz, generar métodos que son intercambiables. Yo te doy la interfaz de entrada y la interfaz de salida. ¿Cómo le implemento? Bueno, eso lo puedo cambiar. O puedo generar cajitas negras, en donde no sabes qué está pasando y lo único que obtienes son datos a partir de una interfaz adecuada. En el caso de Python, el primer caso es el que nosotros utilizamos. Las interfaces y el encapsulamiento es únicamente para que estos métodos puedan ser intercambiables. Algunos otros lenguajes de programación están interesados en guardar el secreto de cómo se implementa una operación dentro de un método. En otros lenguajes, van a encontrarse con métodos privados, protegidos y públicos, como en Java, en PHP, en C#, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí vi una grafiquita, a ver si la tienen por aquí. Bueno, por aquí debe de andar. Les paso esto para que lo puedan ver. Daniel, ¿las librerías de Visual o DLSs de Windows son encapsulamientos? No, Daniel, esos son artefactos.
Las bibliotecas de Visual Studio y los DLLs son bibliotecas. De hecho, DLL es una biblioteca de vínculos dinámicos. Dynamic Link Library. Esto de artefactos lo vamos a ver con DevOps. Cuando nosotros hablamos de artefactos, normalmente hablamos de varias cosas. Podemos hablar de binarios, podemos hablar de código fuente, podemos hablar inclusive de máquinas virtuales, imágenes e inclusive contenedores. Un artefacto es algo que yo puedo utilizar en mi código para generar un software en particular. Los DLLs son binarios que son utilizados como una biblioteca para una aplicación o para varias aplicaciones. ¿Qué sucede? Que bueno, los binarios están en lenguaje ensamblador, en lenguaje de bajo nivel. Para yo poder, a partir de un DLL, obtener su código, tengo que hacer ingeniería inversa avanzada. Y es justamente, qué buena pregunta, Daniel, por lo que Python no maneja ni métodos privados ni protegidos. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje de scripting. Y si estoy interpretando el código, pues el código te lo estoy dando. ¿Qué caso tiene protegerlo si tengo acceso al código? Ustedes lo vieron. Un ejecutable de Python no es otra cosa que un archivo de texto con el código con excepción .py. Entonces pierde sentido proteger esto porque al final de cuentas tengo acceso al código. Ahora bien, si realmente a nosotros nos interesa ofuscar y que no tengan tanto acceso directo a un método en particular o a un atributo en particular, yo puedo utilizar, es más, no le voy a llamar encapsulamiento, le voy a llamar en este caso es ofuscamiento de métodos y atributos. Ok. Python maneja el encapsulamiento únicamente para poder hacer intercambiables los métodos. Genera implementaciones con interfaces bien definidas que son intercambiables. Sin embargo, a lo mejor sí estamos muy necios con que queremos que las personas no vean inmediatamente lo que yo tengo. En ese caso, yo puedo definir un atributo, un método, con dobles guiones bajos, pero solamente al principio. A diferencia de los métodos y atributos especiales, los métodos ofuscados o escondidos solamente llevan doble guión bajo, doble guión bajo al principio. Y con esto nosotros vamos a de alguna manera esconder este atributo o este método. Vamos a verlo. Para poder yo acceder directamente, necesitaría el nombre del objeto, punto, guión bajo, el nombre de la clase de la que se instaló el objeto, punto, doble guión bajo, el nombre del atributo o del método. De todas formas puedo acceder a él, pero ya no lo hago tan directamente. Entonces tengo la clase caja de seguridad, en donde tengo el atributo que se llama contraclave, que esto es algo que por favor jamás hagan. Este ejemplo es un pésimo, este ejemplo, valga la redundancia, es un pésimo ejemplo de código inseguro. ¿Qué estoy haciendo? Esto se llama hardcodear contraseñas. Yo tengo una contraseña que está en la definición de la clase, que se llama contraclave. Y tengo el método seguro que va a acceder a la clase contraclave. Los métodos sí pueden acceder sin problemas a este atributo, simplemente con el doble guión bajo.
¿Qué estoy haciendo? Tengo un método llamado seguro en donde pido clave. Si contraclave y clave son iguales, entonces imprimo acceso concedido. Si no coinciden, es acceso denegado. Instancia o caja de seguridad. Si yo coloco cualquier cosa como argumento para el método seguro, pues es acceso denegado. Si yo tecleo correctamente, si yo ingreso correctamente la contraseña, acceso concedido. Si yo trato de acceder a contraclave, me dice, no, pues fíjate que nunca encontré a contraclave. La verdad, yo creo que no existe. Ah, pero está mintiendo. Voy a hacer que el método me diga exactamente dónde está contraclave. ¿Cómo lo hago? No tengo que torturarlo demasiado. Con un dir, lo primero que aparece es el atributo contraclave con doble guión bajo. Entonces nuestra seguridad sirvió para dos cosas. Y entonces, yo como soy un hackerzote, ya vi que aquí está mi contraseña y tan simple como esto. Y ahí está. Esto se los enseño porque, bueno, algunas personas me dicen, bueno, ¿cómo le hago para hacer algo privado? Pues privado no lo vas a poder hacer. Lo que vas a hacer es ofuscar un poco dónde se encuentra el atributo del método. Pero a decir verdad, tan simple como esto, es conocer cómo se llama el atributo. No se los recomiendo. ¿Qué les recomiendo? Que ustedes, y de hecho yo creo que ese sí va a ser un tema para el próximo año, que es programación segura. Las mejores prácticas de cómo nosotros tenemos que diseñar y crear nuestros sistemas. Esta es una de las primeras reglas. Nunca jamás hardcodees contraseñas. Las contraseñas tienen que estar separadas del código y de preferencia en un archivo que esté cifrado. Y entonces ustedes extraen la información de ese archivo. Tener esto hardcodeado en el mismo código es un grave error. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta aplicación la van a tener ustedes en millones de dispositivos y tienen hardcodeada la contraseña. Y entonces cualquier persona puede acceder a esos millones de dispositivos, resetear el dispositivo y van a tener una contraseña por defecto. Es lo que pasa con nuestros ruteadores. Si ustedes no se acuerdan de la contraseña del router, dice píquele aquí con el botón de reset y va a volver a la configuración inicial. Y la configuración inicial tiene una contraseña por defecto. Obviamente tienes que llegar físicamente al ruteador, pero es un problema de seguridad. Si de alguna manera yo puedo entrar al ruteador, tomar control y extraer la contraseña del ruteador, no solamente tengo la contraseña maestra de ese ruteador, tengo la contraseña de todos los ruteadores. Ese es el problema con hardcodear el código. ¿Queda claro? Interfaces, implementaciones y encapsulamiento es el nombre de este capítulo. ¿Todo quedó entendido? ¿No hay dudas? Todo eso. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos acceder a un atributo de forma indirecta. A través de lo que se conoce como propiedades, ustedes lo van a encontrar como properties. Ay, se me fue el nombre se lo van a encontrar, termina con or. Ahorita me acuerdo de qué otra manera se les conoce. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades son métodos que se comportan como si fueran atributos. ¿Qué es lo que permiten
estos métodos permiten generar setters, getters y deleters. Vamos a ver. Vamos a trabajar con getters y setters. Un getter, como yo les dije anteriormente, regresa el contenido, más bien regresa el contenido de un atributo. Si ustedes recuerdan, es getAttr. Un setter crea o modifica el contenido de un atributo, setAttr. Yo puedo generar getters y setters que se van a comportar como si fuera un atributo. Vamos a ver. Tengo una clase y voy a utilizar, si ustedes recuerdan, les dije que íbamos a utilizarlos tarde o temprano, vamos a utilizar el decorador property. El decorador property lo que va a hacer es decir que esto que viene es una propiedad. De hecho, no es una sola propiedad, esto es un getter. Esto de aquí, esta función, lo que va a hacer es regresarme un valor. Y luego, si yo quiero poner un setter, es arroba, el nombre de la propiedad tiene que ser el mismo nombre tanto para acá como para acá. Punto setter, y hago un método con el mismo nombre de la propiedad. Vamos a verlo cómo funciona. Vamos a crear las propiedades clave y nombre. El método init va a crear una cadena de texto basada en una estampa de tiempo y lo va a ligar con el atributo clave con doble guión bajo. Entonces, clave se supone que está escondida. Y vamos a tener dos propiedades. La propiedad nombre, que solamente va a tener un getter, y el getter lo que va a hacer es desplegar una cadena de caracteres del atributo clave. Aquí está mal. Ahorita lo arreglo. Creo que aquí está mal. El contenido de nombre es guardado en el atributo lista nombre, el cual es un objeto de tipo list que debe estar conformado por 2 o 3 elementos. Fíjense, estoy definiendo una interfaz. El setter no, este es clave. Así es, esto estaba extraño. Esto lo veía extraño. El getter de clave despliega la cadena de caracteres del atributo doble guión bajo clave. Y ahora sí, el contenido de nombre está guardado en un atributo llamado lista nombre. Ahorita vamos a ver de qué se trata. El setter de nombre valida que sea un objeto tipo list y que tenga de 2 a 3 elementos. Si no, se va a levantar una instrucción de value error. El getter de nombre va a armar a partir del objeto tipo list una cadena de caracteres. Estas son las condiciones para generar mis propiedades. Fíjense bien. Tengo la clase persona. Tengo mi método init. En Py 121 les hablo sobre time, sobre el módulo time. Es más, esto está muy feo. Este código está feo. Aquí está. El módulo time tiene un objeto llamado time, que es un objeto que me permite a mí hacer gestiones de la hora. Lo que voy a hacer es, a partir de la hora, y un algoritmo bastante simple, generar una clave única. Lo que estoy haciendo en realidad es generar una clave en función del tiempo. Esto se va a ejecutar cuando yo haga la instancia de persona. Y esta clave se va a guardar en el atributo clave con doble guión bajo.
Yo voy a acceder de manera indirecta a esto de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una propiedad que se llama clave. Una propiedad en donde defino el getter. Recuerden, getter va a regresar siempre valores. Y entonces lo que va a hacer es regresar la clave. Como les dije, las propiedades pueden ser getters y setters. ¿Por qué no estoy colocando un setter aquí? Porque se supone que las claves, la clave de un alumno, de una persona, de un instructor, de lo que ustedes quieran, no puede ser modificada directamente. Es una pequeña salvaguarda. Al no definir yo un método setter para clave, no voy a poder acceder directamente. Vamos a verlo. Y aquí tengo otra propiedad para nombre. Recuerden, primero es el getter. ¿Qué va a hacer? Va a regresar un objeto en donde el contenido de lista nombre va a formar una cadena de caracteres separada por espacios. Y tengo setter, el setter de nombre. Con este yo voy a modificar la propiedad nombre. Nombre debe de ser una lista o una tupla de 2 o 3 elementos. Entonces tengo primer apellido, nombre, primer apellido, y el segundo apellido es opcional. Entonces puedo tener nombre y primer apellido, o nombre y primer apellido y segundo apellido. Defino esta interfaz. Si no está la interfaz correcta, value error. Si no, el objeto nombre que yo coloco aquí se convierte en el atributo lista nombre. Vamos a verlo con calma. Instancio. Cuando yo instancio, genero el atributo clave con doble guión bajo. No voy a acceder directamente a este atributo clave con guión bajo. Luego, si yo pido nombre, me va a decir error de atributo. Pero fíjense cuál es el error. Persona no tiene el atributo lista nombre. Cuando yo hago esto, se ejecuta el getter. Es este de aquí. Y el getter hace referencia a lista nombre, el cual no existe. Efectivamente, en el init, yo no estoy creando lista nombre. Lista nombre se crea con el setter de nombre. Vamos a crearlo. Entonces tengo nombre igual a Jorge Sánchez Pérez. Es un objeto tipo list con 3 elementos. Significa que sí cumple con la regla, con la interfaz. Al cumplir con la regla, entonces ahora sí creo el atributo lista nombre con lo que yo ingresé. Es más, ya puedo utilizar el getter. Yo meto una lista con 3 elementos y lo que regreso es una cadena de caracteres que tiene los elementos de la lista separados por espacios. ¿Cómo lo armé? Con el getter de nombre. Entonces lo que estoy haciendo es algo que parece un atributo, pero en realidad estoy generando tanto el getter como el setter de ese supuesto atributo.
Lista nombre ya existe, ya lo creé y se fijan es esto. Ahora vamos con clave. Esto es una propiedad que solamente tiene getter. Estoy accediendo al atributo clave con doble guión bajo y lo estoy regresando. No accedo directamente a él, no estoy haciendo un get at de punto clave. Lo que estoy haciendo es un get at, pero de clave. Si yo trato de cambiar el valor, lo que estoy haciendo es buscar un setter. Como no hay un setter definido para clave, perdón, acá. Fíjense, no puedo darle set al atributo. No hay una implementación de un setter para clave. Y dice atributo, no dice propiedad. Si veo sujeto, otra vez tengo doble guión bajo, perdón, guión bajo persona, doble guión bajo clave. Ahí está clave. Para que se vea mejor. Este getAttr lo que está haciendo es llegar directamente a este atributo escondido. Y lo que yo puedo hacer, para que se vea más bonito y entendamos, con este setAttr y sabiendo dónde se encuentra, puedo modificarlo. Y cuando yo utilizo la propiedad clave, estoy accediendo a lo que acabo de modificar. Lo que estoy haciendo con las propiedades es emular lo que yo haría. Si me voy al método dir, yo tengo el método getAttribute y tengo otro método que es setAttr. Estos métodos son los que se aplican para modificar los métodos. Lo que estoy haciendo con los properties es generar un método setter y un método getter para algo que puede parecer un atributo. Las properties funcionan en todos los lenguajes de programación. Es más, si ustedes trabajan con Objective-C, fíjense, y Objective-C es muy celoso. Objective-C les dice, ustedes no pueden acceder a un atributo si no hay un getter y un setter específicamente para ese atributo. No pueden llegar directamente. Todos los atributos son privados. Las properties de Objective-C son lo más difícil. ¿Por qué? Porque nadie les está hablando de esto.
lo que yo hago es generar una herramienta que me permite justamente esto. Como Python es un lenguaje que es de tipado dinámico, con estos properties yo puedo generar interfaces que me pueden validar algo. Yo quiero obligatoriamente que los valores que yo meta sean enteros. Entonces lo que voy a hacer es generar un atributo que puede ser de tipos dinámicos, como ustedes lo pueden ver, pero voy a tener un property que se pone más riguroso. Si tú para clave no colocas un número entero mayor a 1000, simple y sencillamente no vas a poder acceder. Y entonces no vas a poder definir dentro del objeto una clave. Esta es una solución para el tipado dinámico, para el problema del tipado dinámico de Python. Genero properties que definen interfaces en el setter. Y entonces le coloco una barrera de entrada cuando yo quiero darle valores a un atributo dentro de un objeto. ¿Queda claro? ¿No hay demasiadas dudas? Property es un concepto que también a veces es muy mal entendido. Pero si lo entienden bien es aplicable prácticamente a cualquier lenguaje de programación. ¿Todo bien? ¿Puedo pasar al siguiente capítulo? Recuerden, no tengan pena. Estoy aquí y ustedes pagaron su dinerito para tenerme aquí para solucionar dudas. Si no hay mayores problemas, vamos al siguiente capítulo. Ahora vamos a hablar de métodos de clase y métodos estáticos. Estos capítulos, tanto de interfaces como de propiedades, como de métodos de clase, están siempre enfocados a los métodos y atributos dentro de una clase. Como yo les comentaba anteriormente, los métodos tienen el ámbito local, tienen el ámbito global y tienen además acceso a los métodos y atributos del objeto. Pero nosotros podemos cambiar este tipo de relaciones. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Van a haber métodos que van a poder hablar con su ámbito local y su ámbito global, pero además voy a hacer un método muy particular que no se comunique con el objeto, sino que se comunique con la clase. Eso se conoce como un método de clase. Anteriormente hablamos de un atributo de clase, que ya vieron cómo funciona. Es el atributo cuyo valor va a ser inicializado en todos los objetos instanciados. Un método de clase es un método que va a comunicarse con los atributos de la clase. ¿En qué carpeta están estos temas, Benjamín? Está en Python 11. Este repositorio. Muy bien. Un método de clase, digamos que es un método chamán. Es un método que no va a comunicarse con los simples mortales. Es un método que va a hablar con su entidad creadora, va a hablar con su nahual allá en el espacio profundo. El método de clase es la persona que se desató de la caverna de Platón y que pudo ver a las personas que estaban detrás de ellos. El método de clase va a ver a los atributos de la clase. Voy a utilizar la clase población censada. Esta clase ya la habíamos utilizado
y vamos a trabajarla. Vamos a tener un atributo que es población igual a 0. ¿Cómo se define un método de clase? Otra vez tenemos un decorador, el decorador class method, y lo que está debajo se va a volver un método de clase. Para poder diferenciarlo, en lugar de self, utilizo CLS. Pueden utilizar cualquier nombre, pero por convención es CLS. Este argumento va a capturar a la clase y luego los parámetros que ustedes quieran. Entonces tengo mi decorador class method y la clase opera población, en donde estoy pidiendo un operador y una cantidad. Lo que voy a hacer es aplicar un eval y fíjense bien, voy a acceder al atributo población de la clase. Este atributo, el atributo de clase población, es este de aquí. No voy a hablar con el atributo de los objetos. Voy a hablar directamente con el atributo de la población. Luego tengo un operador que voy a dar en cadena de caracteres y una cantidad en cadena de caracteres. ¿Qué estoy haciendo? Voy a generar una operación para el atributo de clase población. Tengo otro método de clase, despliega total. Este método de clase lo que va a hacer es regresarme población. ¿Qué población? La de la clase. Este va a ser el atributo población de la clase. Y bueno, tengo un init. Este init ya lo habíamos visto. Ve primero, se ha creado la población con tal nombre, con tantos habitantes. El parámetro nombre se va a volver el atributo nombre y el parámetro número va a ser el atributo población. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al método opera población. Voy a colocar un signo de más, o sea, voy a sumar. Y voy a sumar el número de población. ¿Qué estoy haciendo? El atributo de clase de población lo que va a hacer es tener el total de la población de todas las instancias de la clase. Y tengo un destructor. Cuando yo destruya un objeto, voy a restarle su población. Fíjense, opera población. Voy a restar la población del objeto que se destruye de la población que está en la clase. Entonces, por ejemplo, tengo Edomex, en donde tengo 4 instancias de población censada. Tlalnepantla, con 600,000, Toluca, con 1,000,000, Valle de Chalco, con 750,000, y Valle de Bravo, con 100,000. ¿Qué estoy haciendo? Estas 4 instancias van a sumar 600 más 1,000,000, 1,600,000, más 750,000, 1,350,000, creo que es 1,450,000. Acabo de crear 4 instancias. Se ejecutó el init para cada instancia. Y del primer elemento, el que tiene índice 0 de Edomex, voy a llamar el método despliega total. Despliega total es un método de clase que me va a traer el atributo de clase de población. Esto es lo mismo que hacer esto. Lo que estoy obteniendo, lo que el método de clase me está obteniendo, es el atributo de clase de población. Si yo veo cuál es el atributo de población del primer elemento de Edomex, es 600,000. Este de aquí.
Ahora voy a eliminar el elemento con el índice 1 de Edomex. Voy a eliminar Toluca. Al eliminar Toluca, la operación va a ser de resta. Cuando despliego el total, le quité 1,000,000 al atributo de clase. Y aquí voy a traer todas las instancias que tengo en Edomex. Es población censada. Aquí está. ¿Entienden cómo funciona un método de clase? ¿Por qué son importantes los decoradores? Ustedes recordarán cuando vimos PAI 101 el tema de las funciones de orden superior. Una función de orden superior recibe una función y regresa una función. Si nosotros vemos keywords, vamos a ver que entre las keywords, las palabras reservadas de Python, tengo... Ah, caray, ¿no está aquí? No, no está aquí. Ya las cambiaron. Bueno, si vamos a built-in, no me acordaba de eso. En built-in está class methods. Si ustedes se fijan, class method es una clase. Es una clase particular. Y lo que va a hacer es ligar a un objeto, en este caso, si ustedes recuerdan, una clase es un objeto, y va a convertir a una función en un método particular. Class method recibe funciones y regresa funciones, bueno, en este caso métodos. Class method es una función de orden superior que recibe funciones y trae funciones. Si no hubiera un decorador, la sintaxis sería algo así. Déjenme, lo hago aquí. Y regresaría un método de despliegue total. Esto se ve muy feo. Es impráctico. Los decoradores me permiten a mí asignarle todo lo necesario a una función para crear otra función simplemente con el decorador. Isaac, después vemos el tema de MBT. Ese lo vamos a ver cuando veamos Django. Entonces, esa preguntita guárdamela después, Isaac, porque eso viene para el curso de Django, que seguramente tú vas a estar ahí.
MBT tiene mucho que ver con desarrollo y por cierto, MBT ya es un patrón viejo para desarrollo de aplicaciones web. Lo vamos a ver cuando vemos Django. Entonces, bueno, los decoradores me ahorran pasos, me mejoran la sintaxis, me hacen más clara la sintaxis. Significa que class method es una función que va a regresar otra función. Lo que hace class method es ligar esta función con la clase. Y en lugar de tener sintaxis complejas, como lo que les puse por ahí, ya me perdí dónde estaba esa celda, esto, lo que hago es colocar un bonito decorador. Siempre que encuentren decorador significa que ustedes tienen una función de orden superior con este nombre que va a afectar a la función que yo estoy definiendo más adelante. Creo que hay decoradores, de hecho lo vi en Java. Les había dicho que no había otros lugares, pero sí. Ese es el patrón decorador, es otra cosa. Déjenme ver. No, creo que no. No. Y ahorita que lo comento, existe un patrón de diseño llamado decorador. Un patrón de diseño, también siendo un poco herético, siendo un poco hereje, un patrón de diseño es una especie de algoritmo, pero para programación orientada a objetos. Es, como su nombre lo indica, es una serie de algoritmos que yo voy a utilizar constantemente. Por eso se llaman patrones. Existe un patrón que se llama decorador. No es lo mismo que una función decoradora, que el decorador de una función más bien. Esto es para funciones y esto es para programación orientada a objetos. Si tú lo recuerdas, Abraham, los decoradores los vimos cuando vimos funciones en Py 101. Y les doy un ejemplo. De todas formas, vamos a estar trabajando con decoradores. ¿Se entendió muy bien cómo funciona esto de método de clase? Creo que en Python 2 class method es una palabra reservada, por eso le di al keywords. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Los métodos de clase, eso sí, están en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí, no sé por dónde está, de hecho está re feo. Tenemos métodos de clase para Java. Y también tenemos un método estático. Los métodos de clase, como yo les decía, pueden ser un método shaman porque habla con la clase, con lo que creó a todos los demás objetos. Nos permite trascender al objeto e irnos directamente a la clase y acceder a sus atributos. Digamos que son métodos iluminados. Ahora este extiende su ámbito. En lugar de trabajar con sus atributos, trabaja con los atributos de la clase. Los métodos estáticos son métodos que son, y con todo respeto, sin tratar de ofender a nadie, son métodos autistas. Son métodos que solamente tienen el ámbito global y el ámbito local, pero no pueden identificar a los atributos del objeto al que pertenecen. Están cerrados. Los métodos estáticos son como funciones dentro de un objeto, funciones que no pueden ver a los atributos del objeto al que pertenecen, ni tampoco mucho menos
a los atributos y métodos de la clase a la que pertenecen. Si uno extendió el ámbito, los métodos estáticos son métodos recortados. En este caso, un método estático se define como si fuera una función. No hay self. ¿Por qué? Porque no va a hacer ninguna referencia al objeto. Solamente va a tener conexión hacia el ámbito local y posiblemente hacia el ámbito global. Aquí viene otra simplificación al absurdo. La clase servidor. Como ustedes saben, hablando un poquito de redes, ustedes van a tener una arquitectura cliente-servidor en donde ustedes tienen una máquina con una dirección IP y va a estar escuchando transmisiones que van hacia esa dirección IP. Existen muchos protocolos y dentro de estos protocolos existe un protocolo en particular con una implementación que es ping. Ay, se me fue el nombre del protocolo, también creo que es ICMP. Sí, este protocolo me permite generar un mensaje. ¿Para qué sirve ping? Ping lo único que hace es revisar si está arriba un servidor. Hay un puerto que está abierto y yo le doy, es más, también lo voy a hacer rápido. Ping. ¿Qué va a ocurrir aquí? Yo estoy buscando si el servidor raíz de Pythonista está funcionando. ¿Qué está ocurriendo aquí? Identifica la dirección IP de Pythonista y va a mandar un paquete en el protocolo ICMP. Y lo que hace es preguntar, oye, ¿estás vivo? Y el servidor le va a contestar, sí, estoy vivo. Y voy a medir cuánto tiempo tarda en contestar. Y este es el tiempo de vida del mensaje, etcétera, etcétera. Pero lo que estoy haciendo es revisar si está arriba mi servidor. Para eso sirve ping. Esta implementación pues no tiene que ver con ningún otro servicio. Ping lo único que lo que hace es validar que está funcionando mi servidor. Si doy un ping y no me regresa el ping, significa que mi servidor está caído o está deshabilitado el ping. En este caso, como lo dices muy bien, José Alejandro, se envían 4 paquetes y me dice cuánto tiempo tardó en responder. Si manda el paquete y el paquete se queda en el viaje, significa que hay algún problema con mi servidor o está deshabilitado el ping. Esto no requiere más. Es un paquete que solamente hace eso. No tiene por qué entrar ni interactuar con mi servidor. Para eso hay otros protocolos. Entonces, este ejemplo, como les digo, los estoy llevando al absurdo aquí. Tengo la clase servidor, en donde yo tengo un conjunto de usuarios activos que de entrada está vacío. Yo voy a ingresar el dominio del servidor y una lista de usuarios. Esta lista de usuarios va a ser el atributo lista usuarios. Y tengo el atributo dominio, que va a ser un dominio que yo le voy a asignar. Luego tengo otro método llamado conexión, en donde le doy un nombre de usuario, reviso si el nombre de usuario está en mi lista, y si está en mi lista, lo voy a añadir a usuarios activos. Es cuántos usuarios tengo conectados. Y luego tengo un método estático que es ping. Tan simple como yo te llevo esto, que digamos que es la IP de donde yo estoy marcando, haciendo el ping, y me va a regresar la IP y el texto ping. Si es algo tan simple, yo no tengo por qué hacer que este método vea el resto de mis atributos.
No es necesario. Es más, puede ser un riesgo de seguridad. ¿Qué tal si por aquí tengo un método que se conecta a una base de datos? ¿Qué tal si logro tener control sobre este método? Entonces podría tener yo acceso a los otros métodos y entonces poder hacer una inyección de código, por ejemplo. Con esto yo me aseguro de que solamente va a trabajar en su ámbito. Y entonces tengo el objeto llamado server, que es una instancia de servidor, que tiene este nombre, demo.pythonista.mx para el servidor, y tengo Josech, Juan, MGLZ y JKLX. Estos son mis usuarios. Ya hago un ping. Y lo único que hace es regresarme la IP y el ping. Lista de usuarios es esto de aquí. Si yo utilizo el método conexión Juan, lo que va a hacer es primero buscar si Juan está en la lista de usuarios y si está en la lista de usuarios, lo va a añadir a usuarios activos. Aquí sí, este método interactúa con los atributos de mi objeto. Ping no tiene por qué hacerlo. Ping lo único que tiene que hacer es regresarme el ping. Y entonces lo restrinjo únicamente al ámbito local y global. No puede ver a ningún otro atributo ni otro método, ni del objeto ni de la clase. Si ping es estático, debería poder invocarse sin instanciar un objeto de la clase. Sí. Por ejemplo, perdón, con mayúscula. Servidor.ping, pues es estático. Servidor deshabilita acceder a los atributos. Cuando nosotros hacemos código seguro, algunos en donde pudieran, algunos métodos que pudieran resultar como un riesgo debido a las operaciones que realizan, son los que nosotros vamos a contener. Los métodos estáticos me permiten a mí que no se modifique el estado del objeto que lo contiene. En este caso, server es una instancia de servidor y bueno, el ping de la clase servidor funciona igual. Al final de cuentas, los métodos estáticos no interactúan con nada más. El concepto de método de clase y método estático funciona para todos los lenguajes orientados a objetos. Java, C++, C#, Objective-C, todos tienen métodos de clase y métodos estáticos. Si entienden el concepto, los pueden aplicar. Los métodos estáticos, pues son de uso interesante, pero por ejemplo yo le podría, no, de hecho pues sí son interesantes, la verdad, son una medida de seguridad adicional a todo lo demás. El único inconveniente es que, bueno, nunca van a tener acceso al estado del objeto. Si yo, por ejemplo, quisiera, fíjense, decir self.conexión, me va a marcar name error. Self no está definido. No puedo acceder a ningún atributo del objeto. ¿Cómo agregas celda de código? Con el más y te la coloca abajo. O puedes irte a edit, aquí insertar celda arriba o insertar celda abajo.
Cuando te pone uno de texto es porque tú le colocaste M. Si te colocas aquí y se pone azul la barrita y le tecleas M, se convierte de Markdown. Para que se vuelva otra vez una de código, tecleas la Y, la Y. Y entonces se vuelve de código. Y es para código, M es Markdown. ¿Hasta aquí todo bien? Muchos de ustedes ya deben de ver cierta utilidad en los métodos de clase y quizá algo de utilidad en los métodos estáticos. Los métodos de clase son muy interesantes, muy poderosos y sobre todo les ahorran muchísimos de tener que crear alguna instancia en particular. Ustedes pueden trabajar directamente con el estado de la clase. Esto es muy interesante porque algunas personas que programan orientado a objetos jamás habían visto los métodos de clase. Entonces pensaban que en otros lenguajes de programación las clases eran, como yo les decía, etéreas y jamás se podía acceder a ellas. Lo que les estoy enseñando aquí es que efectivamente en el resto de los lenguajes de programación ustedes pueden cambiar el estado de la clase si tienen un método de clase. Eso es muy valioso. No sé si alguno de ustedes que programa en Java o en C Sharp o en Objective-C ya conocí este tipo de métodos. Son muy importantes. Bueno, pues vamos a continuar. El capítulo 7 son corto para las 5. Quiero ver herencia completa, entonces lo dejamos aquí y el viernes, ya son muy rápidos estos capítulos, de hecho vamos a terminar rápido. Quiero ver herencia desde el principio para que el concepto quede bien entendido. El día de mañana no vamos a tener sesión, tengo un evento, de hecho, si alguno de ustedes está en Pachuca, vamos a tener un evento de Industria 4.0. Me choca ese concepto de Industria 4.0, pero pues, me invitaron. Y vamos a hablar sobre análisis de datos en el TEC de Monterrey a las 3 de la tarde. Es entrada libre y ahí no tengo la liga. Déjenme ver si está por aquí. No está. No tengo la liga del evento, pero es entrada gratuita, es en Pachuca y vamos a hablar sobre análisis de datos en una conferencia de 1 hora a las 3 de la tarde. Si quieren acompañarme, ahí voy a andar. ¿Qué proyectos he realizado con Python? Sobre todo, Gerardo, les voy a ser franco, aunque me dé un poquito de pena. En el trabajo, en mi oficina, utilizamos mucho PHP y Java y JavaScript. Normalmente utilizo Python para análisis de datos. También el viernes es Python Day en CEU, ese sí es muy importante. No lo organizo yo, pero es una comunidad hermana. Python Day es un gran evento. A este sí, yo de verdad les pediría mucho que asistan. Va a ser en el IMAS, aquí en la UNAM. Y no voy a estar yo, desafortunadamente, pues yo tengo que trabajar, sí estoy en la UNAM, pero pues soy administrativo. 18 y 19 en el IMAS. Se los recomiendo mucho. ¿Tienen curso? Sí, pero tienen curso de 3 a 5. Así que sí pueden ir. Gerardo, sí. Si quieres, mándame un correo y te paso la liga, pero de todas formas es entrada libre, allá en el TEC de Monterrey de Pachuca, el campus Hidalgo. De todas formas, mándame un correo, contacto@pythonista.io y te paso el dato.
Miguel, me mandaste un correo, lo reviso. Muy bien, bueno, entonces dejamos la sesión hasta aquí. Les agradezco mucho y nos vemos el viernes.